Sus compañeros de clase fueron enviados a otro mundo como héroes elegidos, pero él fue dejado atrás solo en el Japón moderno. Sin misiones mágicas, sin grupo, solo paz y una pantalla de estado misteriosa que nadie más puede ver. Mientras los otros entrenaban para salvar un reino de fantasía, algo imparable estaba creciendo en las sombras de Tokio. ¿Fue un error o parte de un plan? Vamos a averiguarlo. Esta historia comienza con el hecho de que se estaba preparando un intento de asesinato en el protagonista Yorichi. Vigo sugirió que sus compañeros recordaran una vez más qué incluye la misión. Su tarea principal es atrapar al objetivo. Después de eso lo llevarán a una furgoneta preparada. Necesitan asegurarse de que este es exactamente el que necesitan. Están ofreciendo 1.000 millones por este tipo. Mientras tanto, el protagonista caminaba por la calle de su ciudad natal llevando compras en sus manos. Esta no era la primera vez que lo cazaban. Todo esto era porque él estaba dotado de poderes especiales. Miller preguntó a sus aliados si realmente necesitaban dirigir el fuego hacia él. Garrett añadió que parecía un chico escolar japonés ordinario. Gabriel les dijo a sus compañeros que no tenía idea, porque su cliente no reveló todos los detalles. Quería agregar algo sobre los rumores que estaban circulando sobre el protagonista, pero Vigo lo interrumpió señalando que había escuchado suficiente charla. Gabriel le respondió brevemente que su orden fue aceptada. Vigo continuó diciendo que según los datos, no hay guardaespaldas ni agentes en la zona donde van a llevar a cabo la captura. Su objetivo se mueve completamente desprevenido y comenzará la acción en la calle, donde el protagonista estaba caminando. Usando balas con tranquilizantes y un taser lo incapacitarán y lo capturarán. Luego lo pondrán en la furgoneta y su misión estará completa. Vigo añadió que, si la víctima resiste o intenta escapar, entonces Garrett y Miller se unirán a la operación. Estuvo en silencio por un momento y luego llamó a sus aliados para comenzar la operación. Vigo, que estaba a punto de atacar a Shu por detrás, se disculpó mentalmente con él, diciendo que no debía tomarlo como algo personal. Extendió su mano hacia el protagonista con la intención de acercarse a él y atraparlo, pero en ese momento, algo increíble sucedió. Vigo de repente saltó, se dobló en una pose imposible y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Lo último que pensó fue la pregunta: ¿qué está pasando, Gabriel? Al ver caer a su compañero llamó su nombre, pero Vigo no respondió. Gabriel maldijo groseramente. Gritó en pánico que no tenía otra opción que neutralizar al protagonista él mismo. En ese momento sintió algo chapoteando bajo sus pies. Gabriel se dio cuenta de que no podía dar un paso, como si estuviera siendo absorbido por este líquido que se había derramado bajo sus pies. Comenzó a gritar maldiciones sucias nuevamente y gritó con asombro: ¿qué está sucediendo aquí? El líquido lo estaba absorbiendo lentamente, pero con seguridad por completo. En ese momento Garrett vio que todo había salido mal. Llamó a Miller. Garrett gritó: «¿Ya le había dicho Vigo o Gabriel?» Pensó en pánico. ¿Por qué no podía gritarles? Garrett se volvió hacia Miller nuevamente y le recordó que solo tenían control de la cámara durante 15 minutos. Esta es su última oportunidad. Miller estaba a punto de bajar del techo, pero de repente se quedó paralizado. Garrett, que lo estaba mirando desde abajo, estaba asombrado por lo que había sucedido. Estaba simplemente congelado, superando su pánico. Se dio cuenta de que su trato estaba arruinado. Sabía que el precio era demasiado alto para un simple secuestro de una persona, pero no pensó que todo saldría tan mal. Tenía que correr, tenía que hacerlo lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera dar un paso, el protagonista le puso la mano en el hombro acercándose por detrás. Garrett estaba acabado. En ese momento el protagonista recibió una llamada de su hermana menor Kanase. Kanase le preguntó si ya había vuelto de la tienda. El protagonista, agachado cerca de los oponentes derrotados, le respondió que casi llegaba. Ella le recordó que hoy era su turno de limpiar, así que debería darse prisa. El protagonista recordó que esto era cierto. Hoy era su día. Le dijo a su hermana que recordaba todo. Shu pensó que debería irse de todos modos para reponer sus fuerzas. Decidió dejarlos allí hasta que algún transeúnte los encontrara. Al final decidió que lo haría. El protagonista llamó a la ventana del sistema para verificar su estado mirando sus estadísticas. Se dio cuenta de que le quedaba algo de maná. Como pensaba, crear fantasmas era mucho más caro. Sin embargo, podía pelear de nuevo. Había causado mucho más daño de lo que pensaba.
Tal vez su fuerza era demasiado alta. La próxima vez podría hacer más que solo noquear a sus oponentes. De ahora en adelante debería usar magia. En ese caso necesitaría mucho más maná. Si tuviera una habilidad autogenerada, todo sería mucho más fácil. En ese momento su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio que su hermana le había enviado un mensaje. Ella le escribió que si no estaba en casa en 5 minutos, tendría que limpiar mañana, así que no debería dejarle todo a ella. El protagonista maldijo. Perdió la noción del tiempo otra vez. Debería apresurarse a casa. Así es como vivía Shu ahora el día que obtuvo el juego con estados y habilidades. El viejo Shu ya no existía y gracias al juego comenzó a vivir de una manera completamente nueva. Sucedió hace aproximadamente un año. En ese entonces era como de costumbre un estudiante sin importancia, simplemente viviendo como todos los demás. Un día, como siempre, se estaba preparando lentamente para la escuela. Su hermana le dijo que llegarían tarde si no se apresuraba. Ella estaba perpleja. Había pasado tanto tiempo desde que se mudaron aquí. Ya debería haberse acostumbrado hace mucho. Le dijo tranquilamente que entendía todo. Ya estaba en camino. Después de un rato llegaron a la escuela y él entró a su clase con sus compañeros. Como siempre estaban haciendo lo que podían. Uno de los chicos le estaba preguntando a otro cómo le había ido en su boleta. La persona a quien se le hizo esta pregunta respondió que un profesor enojado le había gritado así que sus calificaciones dejaban mucho que desear. Dos chicas hablaban sobre la transmisión de ayer en la que un participante se había maquillado de manera tan adorable mientras alguien limpiaba la pizarra. Alguien estaba parado junto a la ventana cuando Shu entró al aula. Sus compañeros de clase lo saludaron. Él también saludó a todos, fue a su escritorio y sacó su teléfono. Mañana ya sería el inicio de las vacaciones de verano, así que hoy su clase estaba más loca de lo habitual. Mientras jugaba el juego, escuchó a sus compañeros chismear sobre él. Como ese estudiante transferido es tan raro como siempre, escuchó decir a alguien. Curiosamente, alguien más preguntó, ¿qué le pasa? Le susurraron algo. El protagonista pensó, finalmente cuando empiece el verano, no tendrá que lidiar con estos idiotas. Vacaciones de verano todos las esperan y están a punto de comenzar. Hoy sería igual que siempre, al menos así lo pensaba, pero en ese momento sucedió algo increíble. De repente todos en el aula se sintieron mal. Los estudiantes comenzaron a caer al suelo retorciéndose por dolores de cabeza y reflejos naturales de garganta. El protagonista se preguntó confundido qué estaba pasando. ¿Qué era esto? Todos gemían y gritaban que se sentían mal. El protagonista también sintió su cuerpo retorcerse de repente y cayó al suelo. En ese momento apareció un círculo mágico sobre la pizarra. De él apareció la diosa Ashera. Ella expresó sus felicitaciones a todos, a los 25 de ellos. Fueron elegidos para convertirse en héroes que salvarían este mundo. El protagonista, sin pensar claramente, trató de entender de qué estaba hablando. Ashera, mientras tanto, se disculpó con todos por irrumpir en su clase tan abruptamente, dijo su nombre, y agregó que ella sería la guía para el mundo paralelo. Sus compañeros de clase, que apenas habían recuperado el sentido, estaban perplejos. ¿Un mundo paralelo? ¿Qué tipo de broma estúpida es esta? Su nombre era Ashera. El protagonista pensó que esto era demasiado. La diosa preguntó, ¿tienen dolor de cabeza? ¿Se sienten mal? Es correcto que no se sorprendan. Esto siempre sucede cuando adquieren habilidades especiales. Sin eso no podrán sobrevivir en el mundo al que van. También pueden verificar sus habilidades simplemente diciendo la palabra estado, pero esto lo entenderán más tarde. El protagonista estaba sorprendido. Al simplemente decir la palabra estado, lo entenderán más tarde. El protagonista estaba sorprendido. 25 personas. La chica mostró a todos el plan de asientos y dijo que ahora todas las 25 personas indicadas en este plan irán a otro mundo. Muchos peligros y monstruos les esperan allí después de pasar por estas pruebas. Irán a otro mundo. Muchos peligros y monstruos les esperan allí después de pasar por estas pruebas. Se convertirán en héroes y podrán salvar el mundo. Luego la diosa los dejó. Desapareciendo sin dejar rastro, recordó el papel que tenía en sus manos. Había sido creado antes de que él fuera transferido aquí. Actualmente había 26 personas en su clase, incluyendo a él. Eso significaba que su nombre no estaba escrito en este diseño. Eso significaba que no era uno de ellos, maldijo.
¿Por qué no se abría nada? No quería ir a casa. No tenía tiempo para pensar en eso. Necesitaba salir de aquí rápidamente. En ese momento, un gran círculo mágico apareció sobre el techo del aula y una poderosa explosión resonó. Rompiendo el vidrio en su aula, fue lanzado a la calle. Lo último que vio fueron los transeúntes asombrados. El aula estaba en desorden. Había humo por todas partes y no había alma a la vista. Después de un tiempo, el protagonista, al recobrar el sentido, no entendía dónde estaba. Vio a un hombre con una bata blanca y gafas, de pie frente a él. El protagonista le preguntó dónde se encontraba. El doctor le preguntó si se sentía mareado o con náuseas. Shu, escuchándose a sí mismo, respondió que estaba bien. El doctor dijo que se alegraba de escuchar eso, pero que tendría que quedarse allí un par de días más para observación. El protagonista pensó que los hospitales en el otro mundo se veían igual que en su mundo. Le preguntó al doctor de nuevo dónde estaba. El doctor le dijo que estaba en el hospital. No debería preocuparse. Su familia sabe que está aquí y llegará pronto. Shu se sorprendió de que este hospital fuera el más grande de su área. El doctor le dijo que su familia llegaría pronto. ¿Qué tipo de tontería era eso con Asher? ¿Acaso solo tuvo un sueño? El protagonista se volvió hacia el doctor y le preguntó si podía decirle cómo había terminado aquí. El doctor dudó, luego le entregó un paquete añadiendo que, para ser honesto, no había planeado dárselo, antes de que fuera dado de alta del hospital. Sin embargo, antes de que abriera este paquete, debería estar preparado para lo que vería en él. También le aconsejó que no intentara averiguar toda la información a través de las noticias. El protagonista le prometió que haría exactamente eso. Estaba intrigado. ¿Por qué el doctor insistía tanto en esto? Abrió el paquete que contenía su teléfono. El protagonista decidió investigarlo y vio que apareció una notificación de noticias en la pantalla. Al abrir el mensaje, el protagonista leyó que había habido una explosión en una escuela secundaria. 25 estudiantes habían desaparecido sin dejar rastro. Un sobreviviente estaba inconsciente y en estado crítico. Las circunstancias eran desconocidas. La investigación estaba en curso. El protagonista no podía creer lo que leía. Esto simplemente no podía estar sucediendo. Todo esto era verdad. ¿Mudarse a otro mundo? Pero ¿cómo sobrevivió entonces? No puede ser solo por el plan de asientos. Todo esto fue planeado antes de que se transfiriera a esta escuela. El protagonista no entendía nada. Comenzó a recordar qué más había dicho la diosa. Luego preguntó a todos sobre dolores de cabeza y náuseas, explicando que esto sucede cuando aparecen poderes especiales. También sugirió que comprobaran cómo funcionaba, pero más tarde. Pero aquí estaba. Así que no estaba dotado de poderes especiales. Por si acaso, el protagonista decidió comprobar cómo era realmente. Dijo la palabra estado. Una ventana del sistema apareció frente a él. Al mirarla se sorprendió. Esto simplemente no podía ser. Incluso después de no poder trasladarse a otro mundo, aún recibió poderes. Estos poderes lo llevarían a la desesperación o lo destruirían. O por el contrario, lo ayudarían. Pero sea como sea, su vida dio un giro completo. Mientras tanto, cerca del hospital, la policía estaba conteniendo el asalto de reporteros. Uno de ellos gritó que escuchó sobre el sobreviviente de esa escuela secundaria. Definitivamente estaba en este hospital y le gustaría entrevistarlo. La reportera dijo que era extraño que solo una persona hubiera sobrevivido durante esa explosión. «No es así. La policía les está ocultando algo». Los reporteros comenzaron a gritar al mismo tiempo que querían la verdad. «La policía les está ocultando algo». Los agentes de la ley solo pidieron a todos que se apartaran. Solo el personal de este hospital tiene permitido entrar. En ese momento alguien tocó la puerta de la sala. El protagonista les permitió entrar. La puerta se abrió y Kanase corrió hacia él gritando. Ella abrazó a su hermano a toda velocidad. Ella se echó a llorar y dijo que estaba muy contenta de que él estuviera bien. Luego su padre entró en la sala para verlo. También estaba muy contento de que su hijo hubiera despertado. El padre le preguntó cómo se sentía y si algo lo molestaba. El hombre lucía muy preocupado y cansado. El protagonista le dijo que todo estaba bien con él. El doctor dijo que no tenía nada grave. El padre exhaló convulsivamente y dijo que ahora se sentía un gran alivio. El protagonista se sintió culpable de que su padre y su hermana estuvieran tan preocupados por él. Como se esperaba, algo increíblemente extraño sucedió. Después de que sus familiares se fueron, el protagonista llamó de nuevo la ventana del sistema
y miró sus estadísticas una vez más. Las habilidades que la chica le dio se asemejaban a un cuestionario de cualquier videojuego. Parecía que no podría salir a ningún lado. Ahora tenía mucho tiempo, así que tendría tiempo para probar todo. Tomando una taza pensó en la habilidad. Quizás debería intentarlo. Llamó a la evaluación de habilidades. Su objetivo era un vaso de papel. La condición era buena y como detalle adicional estaba claro que había algo de agua en el vaso. El protagonista pensó sorprendido, ¡lo hizo! Se dio cuenta de que era una evaluación. El protagonista miró alrededor de la sala buscando algo más que pudiera ser evaluado. Su mirada se posó en el reloj de pared. Pensó, ¿qué tal esto? El protagonista activó la evaluación de nuevo, pero el sistema devolvió un error. La evaluación aplicada a un objeto a más de 2 metros de distancia solo es posible en el nivel 2. Su notó, así que no funciona a larga distancia. ¿Cómo puede subir su nivel al nivel 2? Necesita luchar contra monstruos. Pero no hay monstruos en este mundo. Entonces, ¿qué puede hacer? Está bien, pensará en ello más tarde. El protagonista decidió ver un video en un idioma extranjero encendiendo el video. Se dio cuenta de que la reportera saludó a sus espectadores y quería discutir un tema importante con ellos. El protagonista estaba sudando por la tensión. Entendió a la reportera extranjera. Luego decidió ver un video en alemán. Activó la traducción universal. En ese momento algo terrible comenzó a sucederle. Su cuerpo comenzó a doler y retorcerse. Aparecieron escalofríos. Se acostó en la cama y el sistema le dijo que había excedido su límite de uso de poderes traducción de 2 idiomas y evaluación de un objeto. Pronto tendría nuevos puntos de experiencia al día siguiente. El protagonista se despertó y pensó con asombro. ¿Acaso se quedó dormido? Probó las habilidades, luego se sintió enfermo y muy débil. El protagonista activó la ventana del sistema y casi saltó de la cama de sorpresa. Subió de nivel. A partir de ese momento continuó experimentando y aprendió muchas cosas nuevas. Primero, como había subido de nivel, sus habilidades mejoraron. Sintió que podía ganar puntos solo con entrenar. Además, se requería maná para usar habilidades. Se restauraba después de dormir, pero si lo agotaba por completo aparecerían efectos secundarios, como náuseas y una migraña severa. Se preguntaba qué pasaría si usaba su poder incluso cuando su maná ya se estaba agotando. También intentó este experimento, pero se sintió muy enfermo. Humo negro salió de su boca. En ese momento Kanase se acercó a él. Ella estaba muy asustada al ver a su hermano en tal estado. Parecía que debería haber tenido más cuidado con su nivel de maná. Después de un tiempo, finalmente fue dado de alta del hospital. Al regresar a casa cayó felizmente sobre su cama. Pensó que finalmente estaba en casa. Habían pasado 2 semanas desde ese día al final. La policía lo atribuyó a una fuga de gas en la escuela. Sin embargo, muchas teorías de conspiración niegan esto porque él pudo sobrevivir. No se le permitió moverse por su cuenta hasta hoy. Afortunadamente no tuvo que cambiar su nombre, familia o rostros, pero al final hizo que su padre y su hermana se preocuparan. Pensó que pronto podría devolverles el favor, así que activó su estado nuevamente. Durante su estancia en el hospital aumentó su nivel de manera constante. Para el 5.º día ya podía sentir cuántos manás tenía sin mirar el sistema. Ahora raramente experimentaba efectos secundarios. Sin embargo, como había maxeado sus habilidades de traducción y evaluación, ya no podía ganar puntos de experiencia. Parecía que podría adquirir nuevas habilidades con algo llamado SP, porque el sistema mostraba información de que nuevas habilidades estaban disponibles para él que requerían una cierta cantidad de este SP. La magia de fuego y hielo requería 10 SP cada una, mientras que la magia de aire, agua y la magia de tierra requerían 5 SP cada una. Parecía que solo el maná no sería suficiente. Necesitaba analizarlo todo. Ahora estaba en el Japón moderno, un lugar sin monstruos. Entonces, ¿cómo se suponía que debía ganar este nuevo nivel? ¿Qué debería hacer? En ese momento recibió una notificación del juego. Miró el mensaje por todo esto. No había iniciado sesión durante tanto tiempo. Pero ¿por qué debería hacerlo ahora? De todos modos ya tenía suficientes ventajas. Las habilidades que ya había mejorado. No había necesidad de potenciarlas más después de estos languidos días pasados en el hospital. Necesitaba dejar de hacer estas tonterías inútiles. Qué bueno sería volver a su antigua vida. Miró su estado nuevamente y se sorprendió mucho.
Sus habilidades adquiridas eran magia de agua y aire, así como magia de teleportación. Pensó con deleite que ahora tenía estas habilidades. ¿Por qué estaba tan feliz por ello? Quizás no hay razón para ello. Después de todo, solo quiere mejorar sus habilidades y volverse aún más fuerte. No necesita nada más. El protagonista decidió probar la teleportación. Logró mover una botella de agua a un basurero. Esto lo impresionó mucho. Revisó su nivel de maná. Era suficiente. El protagonista pensó que poder moverse a cualquier lugar podría ser útil, pero ¿significaba esto que él mismo podría moverse? Shu estaba de pie junto a la cama, activó la teleportación espacial y apareció instantáneamente en otro rincón de su habitación. Se alegró. Era simplemente increíble, pudo hacerlo. De repente tosió muy fuerte y le dio un dolor de cabeza. Pensó confundido. Se detuvo la magia. Al mirar sus indicadores, el protagonista se dio cuenta de que se le había acabado el maná. Realmente usó todo para mover la botella al basurero. Parecía que no podía usar este hechizo de manera permanente, pero gracias a esto podría subir de nivel nuevamente. De repente su cabeza dio vueltas y cayó al suelo. No pudo ni moverse, mucho menos levantarse. Al abrir los ojos, el protagonista escuchó la voz preocupada de su padre. Su padre le preguntó si estaba bien. Shu se sentó en la cama y papá respiró aliviado y comentó: «Gracias a Dios, estaba bien. Durmió todo un día». ¿Estaba bien? Se asustó a sí mismo al quedarse dormido en el suelo. El protagonista se sintió incómodo frente a su padre. Se disculpó con él y le aseguró que estaba bien. ¿Fue él quien lo puso en la cama? Su padre le dijo que sí. El protagonista agradeció a su padre. De todo corazón era hora de que él fuera a trabajar. Le pidió a Shu que no se esforzara demasiado. El protagonista le prometió que todo estaría bien. Cuando su padre se fue, el protagonista dijo que necesitaba esforzarse más. La próxima vez que activó la ventana del sistema, se sorprendió al notar que ahora era nivel 13. Ahora necesitaba concentrarse en los niveles. Necesitaba probar la magia de agua. El protagonista supuso que valía la pena hacerlo en el baño. Al salir de la habitación, se adentró en el pasillo. Se encontró con Kanase. El protagonista le deseó buenos días, pero su hermana no respondió y cerró de golpe la puerta de su habitación. El protagonista pensó con tristeza que debió haberle causado muchos problemas cuando estuvo en el hospital. Seguramente ahora lo odiaba. Al entrar al baño, Shu notó que necesitaba asegurarse de que Kanase no lo notara. Activó una nueva habilidad, magia de agua. Una pequeña gota de agua apareció en el aire que inmediatamente estalló salpicando su cara. El protagonista pensó decepcionado que esto ciertamente no era lo que esperaba. Eligió esta habilidad. Pensó que sería útil, pero parecía que estaba equivocado. El protagonista se golpeó la cabeza contra la pared. Notó que tenía un mal presentimiento al respecto. De repente oyó un sonido extraño detrás de él. Al volverse, el protagonista vio un enorme torrente de agua que giraba como una ola. Antes de que el protagonista pudiera entender algo, el globo de agua estalló, haciendo un sonido terrible. Resonó en toda la casa. Kanase, que estaba sentada en la mesa de su habitación, lo oyó. Ella exclamó: «¿Qué fue eso otra vez?». Al bajar las escaleras gritó a su hermano preguntando si lo escuchó. Era un sonido tan fuerte. Al mirar en el baño, la chica vio al protagonista sentado en el suelo en un gran charco de agua. Se disculpó con ella y le preguntó si la asustó. La hermana le preguntó al protagonista qué estaba haciendo. Él le mintió, diciendo que se metió en la ducha mientras aún estaba medio dormido. «No me pasó nada, ¿verdad?». Se examinó y notó que estaba bien. Kanase, después de asegurarse de que estaba bien, se fue. Shu se preguntó si realmente estaba preocupada por él después de todo. Aunque había estado tan enojada un minuto antes, eso también le asustó, así como imaginaba que el agua salía como una inundación. Algo tan enorme con forma de globo de agua salió volando. Además, de repente se sintió cansado y débil. Al abrir la ventana del sistema, notó que su nivel de MP había bajado significativamente, así que debería tener cuidado al usarlo. Después de eso, el protagonista realizó muchos experimentos. Finalmente descubrió algunas cosas. Las habilidades mágicas dependen en gran medida de la imaginación del usuario. Lo más importante es que el MP gastado en una habilidad mágica se determina por la escala de la imaginación. Intentó usar la magia de agua nuevamente con poca imaginación.
Luego el protagonista decidió borrarlo e intentarlo de nuevo, esta vez concentrándose en el camino del agua. La nube de agua se hizo más grande. Shu miró sus indicadores y se dio cuenta de que con un consumo mínimo de MP podría lograr la activación exitosa de la habilidad. El protagonista notó que esto era una gran noticia. La configuración estaba completa. Esta era ahora su forma de ganar experiencia de manera constante, pero se preguntaba cuánto esfuerzo tendría que gastar si cometía un error con su imaginación. La habilidad no funcionaría, o por el contrario se gastaría demasiado MP. Shu lo resumió, sea como sea. Lo principal ahora es que él no olvide este sentimiento y use sus habilidades todos los días para ganar experiencia. Después de algún tiempo durante otra sesión de entrenamiento, el sistema notificó al protagonista que había alcanzado la cantidad requerida de experiencia. Su nivel aumentó, y el protagonista volvió a dirigirse al sistema, exclamando sorprendido, «Así es como se ve un aumento de nivel». Era la primera vez que lo veía en la vida real. Shu se dio cuenta de que sus características físicas también habían aumentado significativamente. Por cierto, cuando se sometió a un examen médico, inmediatamente después de transferirse a una nueva escuela, los resultados fueron bastante promedio para el país en el nivel 1. Entonces, ¿cuánto han mejorado sus habilidades físicas ahora? En ese momento, su hermana llamó a su puerta y le preguntó si podía entrar. Por supuesto, él le permitió entrar. Su hermana abrió la puerta ligeramente y parecía avergonzada. Quería contarle sobre esta mañana. El protagonista le preguntó si se refería a la ducha. Kanase respondió que no quería decir eso. Dudó y luego sugirió que él se olvidara de eso. Iba a comprar víveres para el almuerzo y la cena. ¿Vendrías conmigo? Shu expresó su disposición a ir con ella, pero necesitaba prepararse primero. Pensó que definitivamente estaba enojada por las molestias causadas. Después de todo, él solo estaba sentado en el hospital sin ir a ningún lado, a diferencia de ella. Kanase tuvo que cancelar sus clases para evitar llamar la atención sobre ella, el protagonista. Decidió que dejaría la verificación de estadísticas para más tarde y se enfocaría hoy en compensarla por las 2 semanas de inconvenientes que había causado. Mientras tanto, Kanase estaba de pie fuera de la puerta pensando en sus propios asuntos. Recordó cómo ella y su padre habían llegado al hospital. Shu parecía seguir dormido. Desde ayer había experimentado a menudo náuseas y sus efectos secundarios, y luego se desmayaba y dormía durante mucho tiempo. Antes, el maestro le había dicho que había habido un accidente en la escuela de su hermano. Recordando esto, las lágrimas aparecieron en sus ojos. Pensó que su hermano era un idiota. En julio, en un cierto día, todos los periódicos estaban llenos de noticias de que había ocurrido una explosión misteriosa en la escuela secundaria. Afortunadamente, un estudiante masculino que fue encontrado sobrevivió y ya se está recuperando. Sin embargo, 25 otros estudiantes aún están desaparecidos. Mientras tanto, en otro mundo, la princesa Priscila apareció frente a los compañeros de clase del protagonista y saludó a los 25 valientes héroes. Se presentó y agregó que era la princesa de este país. Los compañeros de clase que estaban en el círculo mágico la miraron con asombro. La princesa dijo que a partir de hoy servirían al reino de Centil en la tarea de destruir al rey demonio. Después de algún tiempo llegaron a un lugar en el bosque para otra sesión de entrenamiento. Uno de los compañeros de clase le dijo a otro que habían sido transportados aquí de repente y que habría alguna pelea con el rey demonio. ¡Viva su majestad! En general nada estaba claro, pero las habilidades y la magia eran un poco geniales. ¿No lo crees? El interlocutor notó que lo entendía. La escuela era simplemente estresante, y aquí tal vez era incluso mejor. El entrenador les gritó que dejaran de charlar y se enfocaran en el entrenamiento. Los aliados guardaron silencio y le reportaron que entendían todo. El segundo compañero comentó, «Hoy es una cacería de monstruos de bajo nivel, ¿verdad?» Ya quería usar alguna magia espectacular. En ese momento Saya, la ventana del sistema de Amagi, reportó que se había alcanzado la cantidad requerida de experiencia. Su nivel había subido. El primer compañero exclamó que había subido de nivel otra vez. Después de todo, solo habían llegado aquí recientemente. Estaba ganando experiencia tan rápido. No era por nada que él era su presidente de clase. Mientras tanto, el nivel de Amagi era 10. Un compañero se volvió hacia el presidente de la clase y le preguntó qué habilidad había aprendido ahora. Amagi le mostró magia de hielo.
La chica notó con admiración que era muy genial. El entrenador dijo, como era de esperar de él, era cabeza y hombros por encima de todos los demás. Parecía que pronto los superaría a Maggie. Con timidez, respondió que aún estaba lejos de ser perfecto. El entrenador le aconsejó asegurarse de que su MP no se agotara. Si perdía toda su energía mágica, caería justo en el lugar. Si esto sucedía frente a monstruos, se volvería completamente indefenso. Eso sería el fin de él en cualquier situación. Debería usar magia al mínimo. A Maggie le dijo que entendía eso después de todo. Era el mejor incluso en teoría. El entrenador se rió y notó que era alentador, pero también necesitaban esforzarse para mantenerse al día. Era hora de que fueran a la próxima cacería. Al mismo tiempo, el protagonista estaba probando otra habilidad, pero algo salió mal. Maldijo. Intentó activar la magia de hielo, pero se pasó de la raya con su imaginación otra vez. Hielo por todas partes. Pensó que era por el calor, por eso cometió un error en la configuración. El sistema le informó que había alcanzado la cantidad requerida de experiencia y su nivel había aumentado. El protagonista no tomó esto muy alegremente. Su nivel ahora era 35. El protagonista pensó en ello. Habían pasado 3 meses. Desde la explosión en la escuela su evolución había ido bien. Me pregunto si se puede hacer más. Por las noticias se enteró de que después de la misteriosa explosión, el uso de la escuela se consideraba inseguro. Todos los estudiantes pasaron a la educación en línea. Gracias a esto logró evitar la atención innecesaria. En la nueva clase podía concentrarse en subir de nivel. Aunque antes le había costado, pudo usar con éxito la magia de movimiento espacial. Pero a veces se le acababa el MP en el punto de movimiento o intentaba probar magia de curación y su hermana lo malinterpretaba. Ahora parecía gracioso, pero en ese momento no tanto. Shu decidió aprender una nueva habilidad. Una hermana enojada le envió un mensaje para que recordara ir a comprar arroz hoy. Era su turno de hacer las tareas del hogar. El protagonista pensó que solo tenían un padre, y él llegaba tarde a casa del trabajo. Por lo tanto, cocinar la cena, limpiar, lavar y otras tareas estaban divididas entre ellos. Por turnos tendría que ir a hacer las compras. Tal vez haya una habilidad que facilite las cosas. Suspira pesadamente. No podía ir a la tienda con magia, y no tenía suficiente MP para eso. En ese segundo vio la habilidad de inventario en el sistema. El MC estaba sorprendido. ¿Es esto algo como el sistema de almacenamiento de los juegos? El sistema le dijo que todo estaba listo. La habilidad de inventario había sido aprendida. El protagonista intentó aprender más sobre esta habilidad, pero la información de la habilidad de evaluación no explicaba realmente nada, y hay un límite de almacenamiento. Solo puede llevar un artículo e intentó activar el inventario. De repente, un gran cubo brillante apareció frente a él. Shu estaba sorprendido. ¿Es este el inventario? Está bien, intentará poner la bolsa de compras allí. Me pregunto si lo está haciendo bien. El protagonista acercó la bolsa al cubo y desapareció instantáneamente de sus manos. Al entrar en el cubo notó con asombro que parecía funcionar bastante bien. Si tan solo se aumentara el límite de almacenamiento, sería invaluable. El protagonista recordó el recibo. Todavía estaba en la bolsa. ¿Significaba eso que podía poner la bolsa con las compras allí saliendo de la tienda y alejándose de las miradas de la gente? Activó el inventario y sus manos quedaron libres. Todas las compras junto con la bolsa estaban en almacenamiento. Dijo que todo estaba listo. El sistema le anunció la lista de contenidos. El protagonista anotó felizmente que todo estaba genial. Todo estaba bien. El personaje principal realizó una prueba. Como de costumbre, este inventario en su nivel solo podía almacenar un artículo, una taza, un lápiz, una funda de libro, un estuche, una bolsa de basura, un trozo de envoltura de plástico, un juego de palillos, un lápiz automático y una goma de borrar. Miró su MP y notó el consumo de energía. El protagonista observó que era bastante aceptable para un uso práctico. Era una habilidad exitosa. Tuvo suerte. Era hora de que regresara a casa. Caminando por la calle oyó que alguien lo llamaba. Fujisawa Haruna estaba frente a él. Notó que se estaban viendo tan de cerca por primera vez. El protagonista la miró con confusión. ¿Quién es esta? La chica le dijo su nombre con la esperanza de que le recordara algo.
Shu comenzó a recordar febrilmente qué significaba ese nombre. Finalmente recordó que ella era su monitora de clase. La chica dijo que él había sido transferido a su clase recientemente. Estaba contenta de que finalmente la recordara. Le preguntó si estaba comprando cena. El protagonista le respondió que sí. Pensó que ni siquiera habían hablado antes. Realmente quería preguntarle sobre ese incidente. El protagonista le preguntó si necesitaba algo. Fujisawa Haruna dudó con su respuesta, luego dijo que lo había notado accidentalmente, y simplemente decidió saludar. Desde que cambiaron a clases en línea apenas había hablado con alguno de sus compañeros de clase, pero tal vez eligió el mal momento. Si es así, que él la perdone. El protagonista le respondió que no era así. Pensó que solo la había visto en clase, pero ella parecía ser una estudiante seria y diligente. Parecía que él era demasiado sospechoso. Se disculpó con ella. Pensó que quería preguntarle sobre ese incidente en la escuela, así que se volvió cauteloso. Fujisawa Haruna dijo que lo entendía. Era difícil para él, ¿verdad? No debería preocuparse. Ella no indagaría en su vida personal. Pensó que todos tenían algo de lo que no querían hablar. El protagonista notó su reflexión. La chica volvió en sí y se disculpó con él por hacerle quedarse tarde. Se despidió de él añadiendo que se verían en clase mañana. Se preguntó qué había sido eso justo ahora. Decidió revisar a la chica por si acaso, así que usó la evaluación de habilidades. El sujeto tenía 14 años. Su condición era desnutrición, hemorragia interna y trastorno emocional. La información adicional decía que debido a la violencia, la felicidad y otros factores, la información y la percepción podrían cambiar. El protagonista se preguntó qué significaba esto. Cuando llegó a casa, comenzó a guardar las compras. Kanase, al ver la cantidad de compras, le preguntó con sorpresa si había traído todo esto a casa él solo. Él le respondió que había estado entrenando durante mucho tiempo, así que podía manejar esto fácilmente. Su hermana se rió con desconcierto ante los pensamientos del protagonista. Sus pensamientos estaban ocupados con su compañera de clase. Se preguntaba si el resultado de la evaluación no era un error. La expresión cansada de ella permaneció en su mente. Ella llevaba ropa ridículamente abrigada para un día tan caluroso, y su comportamiento parecía indicar que estaba asustada, apurándose a casa como despedida. Notó si solo por un momento trazas de moretones en su muñeca, lo que le hizo sentir repugnancia. Pero sin ninguna evidencia, él solo era un compañero de clase, y no podía hacer nada, así que decidió olvidarlo. Miró a su hermana y vio que estaba sentada. Tristemente en el sofá se veía muy molesta. El protagonista le preguntó por qué suspiraba y si algo había sucedido. Kanade dijo que se enteró hoy que Fujisawa Haruna, con quien estaba cerca, había dejado el dojo. Ella estaba preparada para esto. Aunque no había asistido durante varios meses, seguía muy molesta. El protagonista respondió que entendía todo. Pensó que dado que Kanade estaba molesta por esto, significaba que era una persona maravillosa. Quería volver a encontrarse con ella, así que el protagonista aclaró el apellido de la chica. Kanade confirmó que era ella. Era muy fuerte, amable, y todos la respetaban. Decían que estudiaba en la misma escuela que él y era la representante de la clase. El protagonista le preguntó a su hermana si sabía por qué esta chica había dejado de venir. Kanade no sabía la razón. Parecía que tenía algunas dificultades en casa. Recordó su evaluación debido a la violencia y las amenazas. Su estado físico y psicológico estaba agotado. Todo era como él pensaba. Necesitaba verificar cómo estaba. Le preguntó a su hermana, ¿te toca hacer las tareas del hogar mañana? Ella le respondió con tristeza que sí. El protagonista le dijo que se encargaría de todo por ella mañana, permitiéndole descansar adecuadamente. Déjame encargarme de todo por ti mañana, para que puedas descansar adecuadamente. Kanase se sorprendió mucho por sus palabras, pero no se opuso. Al día siguiente, el maestro informó a sus estudiantes que la lección había terminado por hoy. Le pidió a Fujisawa Haruna que diera una orden a la clase. La chica hizo lo que le pidió y le agradeció por la lección. El maestro le expresó su gratitud a cambio. Fujisawa Haruna estaba a punto de apagar la computadora cuando de repente recibió un mensaje del protagonista. Él le envió una solicitud de amistad y le preguntó si conocía a una chica llamada Kanase. La respuesta fue que la chica aceptó su solicitud. Pensó que parecía que esto no era un error, y luego recibió una respuesta de ella. Ella le preguntó si era el hermano de Kanase por casualidad.
El protagonista le respondió que sí lo era, explicando que su hermana le había contado algo sobre ella. Fujisawa Haruna le preguntó si iba a ir al supermercado nuevamente hoy. Ella le respondió que básicamente sí iba. La chica sugirió que si era conveniente para él podría venir a las 5 p.m. y ella respondería todas sus preguntas. El protagonista miró la hora y pensó que debía apurarse. Esperaba que todo saliera bien para él. El protagonista miró la hora y pensó que debía apurarse. Esperaba que todo saliera bien para él. Preguntó sobre su estado y decidió que practicaría en el camino. Después de eso ella lo esperó en el lugar designado. El personaje principal se disculpó con ella preguntando si la había hecho esperar. Fujisawa Haruna respondió que no era a él a quien se estaba disculpando, era por llamarlo. Pensó que necesitaba ir de compras pronto. La chica le preguntó cómo estaba su hermana. Shu respondió que estaba molesta. Esto era porque escuchó que Fujisawa Haruna había dejado el club de kendo. Parecía que Kanase se había encariñado mucho con ella. La chica dijo que entendía todo. Se disculpó con el protagonista diciendo que su hermana debía estar pasando un mal momento. Debió sentirse decepcionada. Le hizo la pregunta principal. Era por la situación en casa, ¿verdad? No había nada que hacer. La chica le dijo que tenía razón. El protagonista notó que parecía muy deprimida, juzgando por los resultados de la evaluación. Su entorno familiar estaba probablemente cerca de lo peor posible. Mencionó que como su hermana también estaba preocupada, si algo pasaba o había dificultades debería decírselo. ¿Estaba de acuerdo con eso? Se dieron la mano. La chica le dijo que entendía. Fujisawa Haruna se disculpó con él diciendo que era hora de que se fuera. El protagonista no la detuvo. Se despidió de ella diciendo, «Hasta mañana». Cuando el protagonista regresó a casa, su hermana le preguntó si había vuelto. Su le dijo que estaba en casa. Agregó que recién se había encontrado con Fujisawa Haruna, de quien ella había estado hablando. Kanase exclamó sorprendida, «¿Qué dijiste? ¿Conociste a Fujisawa Haruna?» El protagonista confirmó que sí. Ella le había saludado. Su hermana le preguntó si ella se veía bien. Shu notó que la chica lucía un poco cansada. Sin embargo, pensó que estaba bien en general. Kanase observó que ella entendía todo. El protagonista fue a su habitación. Deseoso de probar sus habilidades, se sentó en su cama y activó magia de rastreo y búsqueda. Esta era la habilidad que había aprendido ayer para averiguar más sobre Fujisawa Haruna. Esta habilidad tenía dos efectos principales. El primero era la capacidad de rastrear el objeto especificado. Por cierto, esta magia solo funcionaba en lo que el usuario había tocado. Era bueno que hubiera logrado establecer contacto. No podía averiguar todos los detalles sobre los objetos cercanos con la búsqueda. Sin embargo, esta información faltante podía compensarse combinando habilidades. Llamó a la evaluación. No era una pérdida de tiempo hacer las pruebas. Antes de quedarse dormido, pensó que podría entender lo que estaba ocurriendo con la líder de la clase. Sin embargo, lo que vio no le agradó en absoluto. Al contrario, exclamó con amargura y asombro. ¿Es esto lo que está sucediendo alrededor de Fujisawa Haruna? Tenía poco tiempo. Comenzó a pensar en lo que podría hacer por ella. En ese momento, Fujisawa Haruna estaba ocupada en la cocina en casa. Su madre se acercó a ella como siempre de buen humor y notó, «Mira quién está aquí». Esto era muy bueno para ella. La madre le dijo que fuera a la tienda y le comprara algo de cerveza. Fujisawa Haruna le respondió descontenta que era menor de edad y no podía. La madre maldijo y dejó el tema. La chica que lavaba los platos pensó amargamente, ¿desde cuándo nuestra casa se volvió así? Su madre bebía constantemente. Sin preocuparse de que tenía hijos y responsabilidades, todo comenzó con una tontería. Tal vez algo se rompió entre sus padres. Debido a esa pelea con el tiempo, las peleas entre su padre y su madre se volvieron diarias. Eventualmente dejaron de hablarse incluso. Pero incluso entonces al menos se preocupaban un poco por ellos. Al menos así parecía. Pero un día, cuando Fujisawa Haruna ya había ingresado a la escuela secundaria, su padre dejó de venir a casa. Al día siguiente tampoco volvió. Y al siguiente y al siguiente. Desde entonces no lo ha visto nuevamente. Los dejó para siempre. Ha pasado un año desde que su padre desapareció y su madre ha perdido completamente el interés en sus hijos ahora. Las tareas del hogar y el cuidado de sus hermanos menores cayeron completamente sobre sus hombros. Su madre distrajo a la chica de sus tristes pensamientos.
Necesitaba que Fujisawa Haruna al menos comprara algo para acompañar la cerveza. La chica no tenía a dónde más ir. Así que aceptó. Fujisawa Haruna agregó que aún necesitaba comprar víveres para la cena, así que llegaría tarde. Su madre reaccionó indiferente a esto. La chica tomó el bolso y pensó que necesitaba ir rápido. Hizo todo lo que le dijeron, pero ya no podía mirar a esta mujer que era su madre a la cara. Al abrir su bolso, Fujisawa Haruna se sorprendió al ver que estaba vacío. Le preguntó a su madre si había gastado el dinero del hogar. Su madre se rió y se disculpó con ella. Simplemente no tenía suficiente dinero, así que tuvo que sacar de esta cantidad. La chica le preguntó con asombro de qué estaba hablando. Su madre la desestimó y le dijo que se las arreglara sola. De alguna manera Fujisawa Haruna se sintió impotente. Una vez al mes, su padre le dejaba dinero para vivir. Esto era todo lo que mantenía a ella y a sus hermanos a flote, y esta mujer sin un remordimiento gastaba todo lo que tenían. Fujisawa Haruna casi llora de resentimiento, pero todo era inútil. No tenía sentido enojarse con su madre. En ese momento la mujer notó que casi se olvidó de decirle lo más importante: Kajiwara viene de nuevo hoy. Así que dejémosla ser una monada. La sangre de la chica se heló de horror. Salió de la casa y fue de manera desanimada a la tienda. Odiaba ir a casa. No podía simplemente irrumpir en la casa de su amiga y tenía hermanos. Si solo fuera su madre, lo habría soportado, pero ese hombre era un infierno puro. Se estremeció cuando el protagonista la alcanzó y la llamó. La chica se sorprendió al verlo. Él la miró atentamente y le preguntó si estaba bien. Se veía pálida. La chica le dijo que estaba bien, solo estaba pensando por un momento. Se rió, pero su risa era artificial. Notó que se encontraron de nuevo. Shu le dijo que era cierto. Últimamente él ha estado haciendo las compras en lugar de Kanase. Fujisawa Haruna dijo que ahora entendía todo. Le preguntó por su hermana. ¿Cómo está? Aún molesta, ¿verdad? El protagonista le dijo que Kanase quería hablar con ella. ¿Podría llamar a su hermana hoy? La representante de clase pensó por un momento. Kanase se llevaba bien con ella y dijo que le gustaría verse de nuevo. Pero si llamaba y comenzaba a quejarse, sería malo. El protagonista notó las emociones en su rostro. Ella dijo que nadie la estaba obligando a hacer esto, solo que si quería podría llamar a Kanase y él estaría feliz. Continuó diciendo que su hermana quería ser la persona en la que la chica pudiera confiar, así que en su opinión también debería intentar confiar en ella. Sin preocuparse demasiado, Fujisawa Haruna miró al protagonista con sorpresa. Confiar, esa es una buena palabra. De hecho, no tenía a nadie en quien confiar. La chica le respondió que llamaría a Kanase y ahora era hora de irse. Se despidieron y la chica se fue. Fujisawa Haruna caminó y pensó en Shu. Rara vez mostraba sus emociones, así que era muy difícil entender lo que estaba pensando, pero es tan amable como su hermana regresando a casa de la tienda. Fujisawa Haruna, después de dudar un poco, llamó a Kanase. La hermana del protagonista contestó el teléfono. Se sorprendió por la persona que la llamaba. Sin creer lo que escuchaba, preguntó de nuevo. ¿Es Fujisawa Haruna quien llama? La chica se rió y respondió que sí era ella. ¿Puede Kanase hablar ahora? La chica le aseguró que por supuesto podía. Qué maravilloso era hablar con ella de nuevo. Kanase sugirió que cambiaran a comunicación por video. Realmente quería verla. Fujisawa Haruna no supo de inmediato cómo hacerlo, pero cuando finalmente lo logró, ambas chicas estaban tan felices la una por la otra. Kanase comenzó a contarle sobre sus asuntos y añadió que el mudanza que le mostró finalmente se había completado. Fujisawa Haruna estaba muy feliz por ella. Pensó que Kanase no había cambiado en absoluto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sintió tan tranquila? La chica guardó silencio por un momento y luego con duda dijo, había oído que las cosas estaban difíciles en casa, así que si necesitaba algo siempre podía recurrir a ella. Quería ayudarla. Fujisawa Haruna se sintió conmovida por la preocupación de Kanase. Durante un año no le había contado a nadie lo que estaba sucediendo en casa. No quería que su situación fuera conocida y también tenía miedo de que cualquier acción que tomara solo pudiera empeorar las cosas. Pero esto no podía seguir así. Tenía que decirlo. La determinación se apoderó de la chica. Comenzó a decirle a su interlocutora que de hecho tenía algo que decir, pero Kanase hizo una cara de sorpresa e interrumpió.
Había un hombre parado detrás de ella. ¿Era su padre? En ese momento, Kajiwara le habló con una voz ominosa. Como presidente de la clase dijo que no era bueno que ella lo ignorara. Extendió la mano y le agarró la mano. Ella dijo su nombre con miedo. Kanase le preguntó ansiosamente qué sucedía, pero la chica no pudo responderle. Kajiwara le preguntó si esta era una llamada. Esperaba que no fuera un chico. Ese sinvergüenza era su maestro de aula. Se había convertido en el segundo esposo de su madre. Vivía en su casa y la acosaba. Era el peor de todos los sinvergüenzas. El hombre la arrojó al suelo. Fujisawa Haruna cayó mientras decía que debía darle una lección de disciplina. Ella entendió que su verdadero objetivo no era su madre sino ella, y sabiendo esto su madre aún continuaba dejándolo entrar a la casa. Sus hermanos corrieron hacia sus gritos y comenzaron a llamarla por su nombre. Fujisawa Haruna pensó con desprecio que todo esto era repulsivo. Tenía que correr, pero ¿qué podía hacer contra un hombre adulto y saludable? Los hermanos lloraban amargamente mientras miraban a su hermana, pensó de nuevo. ¿Desde cuándo su casa se volvió así? El hombre comenzó a estrangularla. La chica, con una voz ronca, pidió a sus hermanos que fueran a su habitación. Les prometió que todo estaría bien, pero los hermanos parecían congelarse en su lugar. Tenían mucho miedo por su hermana. Ella les gritó que fueran más rápido y ellos huyeron. Fujisawa Haruna se volvió. Kajiwara le gritó que no se apartara de él. Le preguntó por qué el presidente de la clase no entendía que él estaba pensando seriamente en su futuro. Si se quedaba en esta casa todo solo empeoraría. Pero si estaba con él, le esperaba una vida feliz. Ella lo entendía. La chica pensó con desesperación. ¿Por qué una escoria de la sociedad podía llamarse a sí mismo un maestro, tal demonio en forma humana? ¿Por qué? Qué cansada estaba de todo esto. Suplicó por al menos alguien que la ayudara. En ese momento algo extraño comenzó a suceder. Un viento fuerte se levantó en la habitación. El maestro parecía estar retorcido y arrojado a un lado. Fue el protagonista quien vino en ayuda de la chica. Activó el hechizo de viento. El protagonista corrió hacia la chica, la llamó por su nombre y le dijo que corriera. Fujisawa Haruna lo llamó por su nombre con asombro. ¿Por qué estaba aquí? Ella le dijo que ahora no era el momento de hacer preguntas. Necesitaba irse rápidamente. La chica no le hizo repetirlo 3 veces y salió corriendo de la habitación. Kajiwara recobró el sentido después del golpe. Le preguntó al protagonista quién era y si quería llevarse a Fujisawa Haruna. El protagonista anotó con ira que este bastardo ni siquiera sabía que era su estudiante. Pero este tipo era realmente aterrador cuando un hombre adulto borracho intentaba matar a alguien en serio. No era una broma. El protagonista vio un destello de cuchillo en las manos del maestro de aula que gritaba que Shu debía morir. El hombre se lanzó hacia él con un cuchillo en las manos. El protagonista lo empujó de nuevo con un hechizo de viento y pensó que huir de aquí por miedo sería demasiado patético. El maestro lo maldijo groseramente y volvió a agitar su cuchillo. Shu usó un hechizo de teleportación y el cuchillo de la mano del hombre se movió a otro lugar. Kajiwara miró asombrado primero su mano y luego al protagonista. Dijo confundido, ¿qué fue eso? ¿Dónde puso su cuchillo? El protagonista le respondió, ¿quién sabe dónde está ahora? Necesitaba ganar algo de tiempo. Al escuchar sobre la llamada de Kona, llamó a la policía antes de teletransportarse aquí. Estarán aquí pronto. Al escuchar un sonido en el pasillo, el protagonista dijo con alivio que habían llegado. El maestro sonrió de manera malintencionada. En lugar de la policía, su amigo llamado Hamada Yasunori entró a la habitación con una porra sobre su hombro. El protagonista lo miró sorprendido. Kajiwara le reprochó a su amigo que llegaba tarde. Hamada Yasunori comenzó a justificarse ante el maestro diciendo que había dejado ir al chico, que lo perdonara. Shu, mientras tanto, escaneó al amigo del maestro usando la evaluación, pero el protagonista inmediatamente supo que el nombre del hombre era Hamada Yasunori. Tenía 26 años y su condición mostraba signos de adicción. La nota decía que en su juventud se opuso a sus padres y se involucró con mala compañía. Como resultado, se volvió adicto. Incluso tenía un expediente criminal por ello. Shu notó esto con sorpresa. Este tipo definitivamente no pertenece junto a su maestro de secundaria. Ya sabía sobre el círculo de Kajiwara. Sin embargo, no esperaba encontrarse con él ahora. Pero no había nada que hacer.
El protagonista se sentía un poco débil. Kajiwara le dijo a su amigo que primero necesitaban encargarse de este pequeño. Hamada Yasunori respondió que lo entendía. El protagonista notó que le quedaba menos del 10% de su maná. Esto era malo. Si solo teletransportaba el bate, aún sería golpeado por esos dos. Estaba condenado. Hamada Yasunori balanceó el bate y le gritó al protagonista que muriera. Shuse dio cuenta de que con sus estadísticas actuales parecía que este era su final. Kajiwara apoyó maliciosamente a su amigo. «Eso es, déjalo romper todos sus huesos». Hamada Yasunori asestó un poderoso golpe al protagonista, pero se sorprendió. Su garrote se hizo añicos. El protagonista estaba allí vivo e ileso. Los hombres quedaron sin palabras por la sorpresa. Finalmente Hamada Yasunori gritó: «¿Qué demonios?» Chu, mientras tanto, estaba tan asombrado como sus oponentes. ¿Qué estaba pasando ahora en lugar de un golpe? Solo sintió un ligero toque mientras los sinvergüenzas trataban de entender qué demonios era esto y qué pasaba con el cuerpo de Shu. El protagonista comprendió que todos los indicadores de estado que había levantado se reflejaban en su cuerpo. Decidió comprobar una cosa más. Se acercó a Hamada Yasunori y le dio un toque con el dedo en la frente. Dijo satisfecho: «Como era de esperar, todos los indicadores de estado que he levantado hasta ahora todavía se reflejaban en su cuerpo». Kajiwara preguntó sorprendido: «¿Qué hizo?». El protagonista murmuró: «Solo le dio un toque. Tal vez debería darle uno también». Entonces Kajiwara comenzó a arrastrarse con miedo y le pidió que se detuviera. Ella hizo un gesto con la mano y después de un rato coches de policía se estacionaron cerca del edificio donde se estaba llevando a cabo la pelea. La policía entró en la sala y vio el cuerpo inmóvil de Kajiwara mientras Shu estaba de pie cerca del edificio. De repente Fujisawa Haruna lo llamó y dijo con una sonrisa en su rostro que no se habían visto en mucho tiempo. Después de todo lo que había sucedido, Kajiwara y sus amigos fueron arrestados. La madre, que estaba involucrada con la pandilla, también fue arrestada. Debido a esto, toda la crueldad que había sufrido Fujisawa Haruna salió a la luz. El protagonista preguntó cómo estaban sus hermanos. Fujisawa Haruna le entregó un teléfono con una foto y dijo que estaban viviendo con sus abuelos, así que se sentían bien. Eran los abuelos, quienes no habían estado en contacto con ellos durante mucho tiempo, y fueron los primeros en dar la alarma cuando supieron de su situación. Estaban preocupados porque no habían sabido de él durante mucho tiempo. Ella miró el teléfono feliz y pensó: «Son personas muy amables». Preguntó: «¿Pero es eso realmente bueno?». Después de todo, ella volvió aquí sola. Fujisawa Haruna sonrió y añadió que realmente tiene muchos recuerdos de esa casa. Además, quiere que todos estén juntos en la graduación. Aunque los abuelos estaban en contra, aún así los convenció. Shu pensó en ello. Estaba preocupado, pero si eso era lo que ella quería, entonces era lo correcto. Fujisawa Haruna preguntó sobre esas personas que dicen algunas tonterías durante el interrogatorio. Dicen que fueron atacados por un monstruo. Shu pensó en ello. Parece que cuando Kajiwara fue llevado a interrogar él, lo recordó y comenzó a gritar que era un monstruo. Dado que no se encontró evidencia de su implicación en la escena del crimen, todos decidieron que solo estaba borracho y alucinando. De repente Kona se acercó a él y dijo que llegaba tarde. Kona exclamó con desagrado que su hermano era demasiado ruidoso. Ella se volvió feliz hacia Fujisawa Haruna y exclamó: «No se trata de eso, no se han visto en mucho tiempo». Sonrió y estuvo de acuerdo con ella. Ella estaba contenta de que estuviera bien. Kanase dijo admirativamente que desde su regreso se había vuelto mucho más alegre. Hoy Fujisawa Haruna irá al dojo nuevamente después de varios meses de ausencia. Pensó en lo feliz que se veía Kanase. Kanase le pidió al protagonista que tendiera la ropa hasta que ella regresara, después de lo cual ella y Fujisawa Haruna se fueron por asuntos. El protagonista suspiró pesadamente y dijo que era hora de ir a casa. De repente escuchó a Fujisawa Haruna pedir a Kanase que esperara un poco. Ella se acercó al protagonista y preguntó qué había pasado. Se acercó a él y susurró quién era realmente. El protagonista la miró y dijo que era un chico ordinario, un estudiante de secundaria. Fujisawa Haruna sonrió, se acercó a su oído y preguntó: «¿Entonces, es este su secreto?». Ella le agradeció con una sonrisa.
Se despidió hasta la próxima semana. Shu la miró torpemente. Según el protagonista, era la primera vez que usaba sus habilidades para ayudar a una persona, a diferencia del otro mundo. No había monstruos reales en este mundo, y pensó que tales eventos crueles eran poco probables aquí. Así pensaba. Mientras tanto, Shu se movía ágilmente por Night City y subió al techo. Dijo con sorpresa: «Realmente funcionó. La magia de alienación parece funcionar como debería». Invocó una ventana del sistema que mostraba todas sus estadísticas. Preguntó a dónde iban a ir a continuación. Según el protagonista, había pasado casi 2 años desde el incidente de teletransportación. 26 chicos y chicas habían recibido estatus de quien se hacía llamar Ashera, aunque en diferentes lugares cada uno de ellos estaba subiendo de nivel diligentemente a su manera. Un compañero gritó a todos que se controlaran. Había un monstruo frente a ellos y el chico preguntó con miedo: ¿podrían realmente derrotar a un monstruo así? El caballero ordenó a todos que no tuvieran miedo y que siguieran sus instrucciones. Exclamó sobre el ataque enemigo y ordenó a los tanques que avanzaran. Los magos se alinearon y usaron sus habilidades. El caballero ordenó cortar los ataques físicos, bloquear los ataques mágicos y detenerlo. El soporte debería atacar. Con hechizos y habilidades de disparo atacaron al monstruo una y otra vez, pero permaneció ileso. Así que Rin y Ryoga se movieron para atacar. Combinaban sus ataques de destello instantáneo, viento y gran cascada. Atacando al enemigo con energía poderosa, la espada del caballero estaba envuelta en magia y pidió al espíritu de luz que llenara su espada. Con poder disparó una ruptura sagrada celestial al monstruo y golpeó al enemigo. El caballero se acercó al monstruo. Lo miró con horror. Aún estaba vivo. Balanceó su espada y la hundió directamente en el ojo del monstruo. Los demás comenzaron a celebrar su victoria con alegría. Después de un tiempo comenzó un banquete en el castillo y el hombre decidió brindar. En honor a la victoria sobre la manticora, los presentes estaban felices por el banquete, pero Saya estaba de pie cerca y bebiendo su bebida. De repente Priscila se acercó a él y preguntó si el protagonista en el banquete debería estar allí. Él dijo respetuosamente que Su Alteza no debería prestarle atención, y ella preguntó si el héroe no debía estar entre los invitados. Saya notó con tristeza que se sentía avergonzado, porque la pelea de hoy podría haber ido mejor. Si todo hubiera salido bien, Saya y Hinoki también lo habrían hecho. De repente Rin apareció a su lado y dijo: «Así que por eso estaba tan sombrío». Ella le dijo que no se hiciera cargo de todo solo porque era un héroe. Saya y los demás también le dijeron que disfrutara de la fiesta por ellos, ya que habían ganado, así que podían descansar hoy. Saya sonrió y agregó que no se contendría con Priscila. Luego sugirió que caminaran por el salón juntos porque hoy estaban sirviendo postres raros. Rin exclamó que iba con él. El chico los observó con desagrado y dijo: «Qué suerte entre dos bellezas. Ojalá pudiera coquetear así». Sugirió que sus amigos subieran de nivel y lograran el éxito. Entonces las chicas los mirarían. Así que decidieron divertirse al máximo hoy. Ella estaba sentada en el borde del techo y dijo que había una buena vista desde allí. Con magia del viento incluso podría subir al 10º piso. Miró su reloj y preguntó: «Ya es tan tarde, es hora de que regrese porque mañana es la ceremonia de entrada». 2 años después, el protagonista ajustó la corbata de su uniforme escolar y según él se había convertido en un estudiante de último año. Dijo que no estaba acostumbrado a ello y Kanase preguntó si su hermano estaba listo. Ella lo miró con sorpresa. Preguntó si había pasado algo. El protagonista notó que era tan extraño para él escucharla. «Llámalo hermano». Kanase le pidió que se moviera y notó que ese traje de marinero le quedaba bien. Ella salió corriendo de la casa y pensó que la adolescencia estaba en pleno apogeo. Caminando por la calle, el protagonista comenzó a temblar. Mencionó lo frío que estaba afuera. Kanase le dio un calentador de manos y él le agradeció. Pensó que ella parecía amable. Sin embargo, si le decía esto se volvería loco. Shu notó que iba a seguir por ese camino y Kanase le advirtió que no mezclara las clases. No debería chocar con el primero. Según el protagonista, al convertirse en un estudiante de último año, vivía relativamente tranquilo, pero no por mucho tiempo. El protagonista caminaba solo por un callejón cuando de repente sintió la presencia de alguien detrás de él. Los bandidos se alinearon detrás de él y un chico preguntó si era la persona que golpeó a Hamada Yasunori. Shu se dio vuelta y pensó: «Esos chicos otra vez».
Aparentemente después del incidente con Kajiwara había actuado sin cuidado. No limpió las consecuencias. El protagonista notó que estaban equivocados y el chico dijo con desagrado: «Debería dejar de mentir». El chico lo agarró por el cuello de su uniforme y exclamó que sabían que era él. Después de un tiempo el bandido estaba tirado en el suelo y ella dijo seriamente: «Hoy es la ceremonia de entrada». Le estaban causando problemas. Usó magia de curación y magia de supresión de percepción, notando que ahora no recordaría lo que había sucedido aquí. Mientras tanto, ella caminaba por el pasillo de la escuela buscando la clase correcta. Entró al aula y al notar un asiento vacío pensó en lo afortunado que era de que el asiento estuviera en la esquina. La maestra de la clase no había llegado aún, así que pudo relajarse un poco. La clase comenzó a susurrar. Después de que notaron a Kwon en la puerta del aula, la chica la miró con admiración y pensó en lo linda que era como una muñeca. ¿Era un ángel o algo así? Shu la miró y pensó: «Se nota que es una belleza». Ella le sonrió felizmente y él le devolvió el gesto. El protagonista notó las miradas de sus compañeros y torpemente pensó que todos lo miraban así. Rentaro le susurró y le preguntó: «La vecina es realmente bonita, ¿verdad?». Ella lo miró con curiosidad y asintió vacilante pensando: «¿Qué tipo de chico es este Rentaro?». Él dijo felizmente que habían tenido suerte con su asignación de asientos. Ella incluso sonrió. Se presentó al protagonista. Le pidió que se conocieran. Shu se presentó en respuesta y él suplicó si podían cambiar de lugar. El protagonista, confundido, preguntó de qué hablaba. De repente, Hinami entró al aula. Les deseó a todos un buen día señalando que parecía que todos ya estaban allí. Se presentó como su maestra de aula. Hinami esperaba tener un buen año con ellos. Les pidió a todos que tomaran asiento y comenzarían con las presentaciones. Primero sería Aizawa y luego Shu. El protagonista se levantó de su escritorio y se presentó. Mencionó que le gustan los juegos y sabe cocinar, así que espera tener un buen año. Fue otra presentación sin rostro. Finalmente era el turno de la que todos estaban mirando. Hinami llamó a Kwon. Se levantó de su escritorio y se presentó brevemente. Shu la miró con confusión. Se preguntó si estaba imaginando cosas o si ella había insinuado que no debería acercarse a ella. Él y Kwon eran de mundos diferentes, así que era poco probable que tuvieran algo en común en casa durante la cena. Kanase le preguntó a su hermano cómo le iba en la escuela. Shu respondió que todo estaba bien como de costumbre. Ella permaneció en silencio y luego le pidió que no se involucrara en más incidentes. Él sonrió y le preguntó si estaba preocupada por él. Kanase le ordenó que se callara con desagrado. Shu dijo que todo estaba bien porque esas cosas peligrosas no volverían a suceder. Después de un rato, el protagonista estaba moviéndose por los techos de la ciudad nocturna. Se detuvo y usó magia de bloqueo de percepción. El protagonista comenzó a calentarse. Dijo que lo intentaría de nuevo hoy. Según él, había pasado una semana desde la ceremonia de entrada. Como de costumbre, después de la cena, salió de la casa y comenzó el experimento. Pensó que intentaría probar cuán lejos podría llegar con su resistencia actual. Hoy en ese caso sería mejor dirigirse hacia las montañas. En lugar de la estación de tren, Shu se encontró en medio del bosque. Miró a su alrededor y dijo que había llegado bastante lejos. Sin embargo, todavía le quedaba algo de fuerza. De repente escuchó un sonido y se escondió detrás de los arbustos preguntando qué estaba pasando en la naturaleza, cuando de repente notó monstruos y a una chica que estaba luchando en secreto de todos. Pensó sorprendido. ¿Qué era eso? Había un monstruo con cuernos adelante. ¿Y Kwon estaba hablando en serio? Un poderoso torrente de energía estalló de la palma de Kwon y golpeó a los monstruos. Pensó con admiración: ¿lo hizo ella? De repente, los monstruos comenzaron a rodearla por todos lados y ella apretó los dientes con rabia. El protagonista observaba en silencio desde un lado y pensó: ¿todavía quedan tantos de ellos? Luchar contra tantos parecía demasiado incluso para él. Estaba seguro de que no entendía ni una sola cosa que estaba pasando aquí, pero si la dejaba sola ahora definitivamente lo lamentaría por el resto de su vida. Así que había decidido. Kwon estaba entre los monstruos y pensaba en cuántos de ellos quedaban. Varios pequeños demonios habían escapado del sello y huyeron a las montañas, así que le ordenaron destruirlos. Esa fue la orden que recibió de la casa principal.
Destruir demonios de nivel espíritu pequeños era algo con lo que se había encontrado muchas veces antes, así que vino con su equipo normal, sin hacer preguntas, y este fue el resultado. Un gran demonio con cuernos apareció frente a ella. Según ella, era un gran demonio que observaba la situación como si la disfrutara basándose en la aura demoníaca que emanaba de él. Era uno de los 4 reyes celestiales o alguien cercano a ellos en fuerza. Este era el verdadero demonio que había escapado del sello. La casa principal sabía de esto y aún así la envió sola. Lo más probable es que nunca supiera la verdad, pero eso no era importante. Kwon sacó un sello y lo colocó en su mano diciendo que no se podía permitir que estos demonios vagaran libremente y hicieran lo que quisieran. Ella dijo con rabia que los llevaría con ella y usaría la habilidad de despliegue de hechizos cuando de repente Shu apareció frente a ella. Kwon lo llamó con desagrado y exclamó que no sabía quién era pero necesitaba salir de allí ahora. El protagonista usó magia para reunir a los pequeños monstruos en un montón y los arrojó a un lado. Kwon se preguntó con sorpresa, ¿qué era eso? Estos movimientos son completamente inhumanos, pero no hay ni una gota de aura demoníaca emanando de él. ¿Es humano? El demonio principal preguntó con desagrado cómo se atrevía a matar a sus adorables subordinados. Se levantó del suelo y agarró la espada. Kwon trató de mirar la cara del protagonista y dijo que no podía siquiera ver su expresión. No podía ver su expresión. Desde la posición donde estaba este enorme demonio, su cara debería haber sido claramente visible. ¿Pero qué significa esto? El demonio blandió la espada hacia Shu y exclamó que nada de esto importaba, así que solo lo mataría. Atacó al protagonista y después de que el polvo se asentó, el demonio solo notó la espada clavada en el suelo. Miró cuestionablemente hacia el lado donde estaba Shu, quien había parado el ataque. Kwon se preguntó si realmente había parado esa enorme espada con un solo puño. Una persona ordinaria simplemente no podría hacer eso. El demonio le pidió que esperara y preguntó si quería tesoros, por ejemplo, esas cuentas de oración en su mano. Podrían venderse por 10 monedas de oro no menos. Pidió que lo dejaran vivo y luego lo llevaría al almacén, donde se habían recopilado todos esos tesoros. Shu pensó en ello cuando de repente Kwon le pidió que no lo escuchara. Los demonios son criaturas viles que engañan a las personas para quitarles sus vidas y riquezas. El demonio exclamó con desagrado que esta chica estaba parloteando demasiado. Shu movió su mano y golpeó al monstruo en la mandíbula, enviándolo alto al cielo. De repente su cuerpo explotó en el aire y sus extremidades cayeron al suelo. Kwon se preguntó confundida qué tipo de poder increíble y fuera de límites era este. Ahora quería escapar lo antes posible, pero primero tenía que asegurarse si él era humano y enemigo de los humanos. Se levantó del suelo y trató de llamarlo, cuando de repente el protagonista miró su reloj y desapareció activando un portal. Kwon se quedó sola en medio del bosque y se preguntó qué demonios estaba sucediendo. Mientras tanto, Shu bostezó y comentó que estaba tan somnoliento. Rentaro sonrió y preguntó si estaba bostezando de nuevo. El protagonista lo miró cuestionablemente y respondió, porque había estado haciendo todo tipo de cosas ayer. Sonrió astutamente y preguntó si había encontrado algún video indecente. Shu le mostró su reloj y dijo que estaba roto y que estaba intentando arreglarlo. Rentaro echó un vistazo al reloj y notó pensativamente que nada parecía estar roto. El protagonista respondió que podría ser, pero la cosa comenzó a sonar como una alarma en algún momento aleatorio sin ninguna configuración. Rentaro se sorprendió y preguntó si todavía era tan hermosa y por qué se había roto de repente. El protagonista pensó que lo más probable es que ayer cuando aplastó a ese monstruo, probablemente lo golpeó demasiado fuerte. Pero no diría eso. Añadió que parecía que necesitaba comprar una nueva. Rentaro se preguntó cómo es que el reloj aún funcionaba. Si fuera a cambiarlo, se lo daría a Shu, dijo que se lo vendería por 3.000 yenes. Se sorprendió y preguntó si realmente quería recibir dinero. El protagonista exclamó que ya le había dado un buen descuento. El protagonista pensó en la calma, la vida cotidiana como si todo lo de ayer fuera solo una ilusión. Se sienta y comienza a pensar. Se imaginó todo esto cuando Kwon entró de repente en la habitación con una pierna vendada. Un compañero preguntó si estaba herida. Ella sonrió y dijo que solo se torció la pierna pidiéndoles que no se preocuparan, ya que no era nada serio. Shu la miró y pensó que todo lo que sucedió ayer era real, y aún así, ¿realmente sucedió? Usó la habilidad de evaluación y el tablero del sistema le mostró información sobre Kwon.
El protagonista lo notó. Usar la evaluación en una persona permite averiguar en qué estado se encuentra esa persona, pero todo lo que concierne a este estado son solo notas. En otras palabras, ¿quién es Kwon? ¿De dónde viene? ¿Y qué es esta casa principal? No tiene idea. Probablemente sería más fácil preguntarle, pero es hermosa. Tiene la habilidad de llevarse bien con las personas. Al mismo tiempo es la mejor según los resultados de los exámenes de ingreso. Versátil en deportes y también hija de una familia noble como resultado. Kwon en solo una semana no solo encabezó la clase, sino que también se convirtió en la mejor de toda la academia. La llaman el ángel de esta escuela. Viven en mundos completamente diferentes. Si de repente habla con ella, definitivamente sospechará que algo anda mal, entonces definitivamente se convertirá en el hazmerreír de la clase. Esa noche, activó la habilidad de magia de bloqueo de percepción, así que Kwon probablemente ni siquiera sabe quién es él. Tal vez realmente debería olvidar ese día. Ella estaba pensando en cómo olvidarlo cuando de repente Rentaro lo llamó y le preguntó por qué se había quedado congelado. El protagonista se disculpó y lo desestimó como somnolencia. Entonces, ¿qué dijo Rentaro? Comenzó a hablar sobre Kwon. Preguntó si estaba bien con su lesión. El protagonista pensó en ello y luego notó que ella misma dijo que solo se torció el tobillo, así que probablemente estaba bien. Además, para ellos, hablar con ella era como soñar con algo imposible, así que no tenía sentido pensar demasiado en ello. Rentaro aceptó torpemente. De sus palabras quedó claro que pudo reconciliarse con ello, solo después de decirlo en voz alta. A diferencia de Fujisawa Haruna, ella no estaba sufriendo por algún tipo de crimen, así que tal vez no debería interferir. De repente el reloj del protagonista comenzó a sonar por toda la habitación, y Rentaro preguntó con miedo, ¿qué fue eso? Shu miró incómodamente a sus compañeros de clase y se disculpó. Era el sonido de su reloj rompiéndose. El estudiante exclamó sorprendido diciendo que el reloj estaba roto. ¡Qué ruidoso! Kwon miró al protagonista y pensó en ello escuchando un sonido familiar. La chica le preguntó si algo estaba mal. Kwon se disculpó y dijo que necesitaba irse por un momento. Después de unos segundos, Shu recogió el reloj y dijo, «Finalmente dejó de sonar. Está en peores condiciones de lo que pensé. Entonces, ¿está cobrando 3.000 yenes?» Rentaro declinó educadamente cuando de repente Kwon se acercó a él y llamó al protagonista. Shu preguntó confundido qué pasaba. Ella se disculpó y pidió si podía darle un tiempo, después de clases hoy. El protagonista la miró incómodamente y dijo que todo estaba bien. Kwon dejó una nota en su escritorio y dijo que después de clases lo esperaría en el lugar indicado en la nota. El protagonista la recogió y miró alrededor del aula notando las miradas descontentas de sus compañeros. Pensó que parecía que se había metido en algo problemático. Algún tiempo después de clases, Shu se acercó al lugar indicado en la nota. Pensó que de alguna manera logró escaparse y venir aquí. Resulta que hay un club de literatura en esta escuela. El protagonista abrió la puerta de la oficina y se disculpó por interrumpir. Se quedó congelado en la entrada. Pensó en lo que debería hacer ahora. Debería también quitarse los zapatos y sentarse en la postura seiza. ¿Y cuál era el propósito de esta reunión? De todos modos, Kwon se inclinó y dijo que fue salvada anoche, y le estaba sinceramente agradecida por eso. El protagonista la miró interrogativamente y pensó en cómo sabía que fue él quien la salvó. Kwon agregó que todo fue por el reloj de pulsera, que trajo hoy exactamente igual al que la salvó anoche, y también esta alarma. Shu miró su mano emocionado y pensó que había programado la alarma en ese reloj para que sonara cuando el hechizo que bloqueaba la percepción se desvaneciera. Parecía que en ese momento, cuando se teletransportó apresuradamente, ella solo logró ver el reloj. Kwon se preguntó si ese tipo de anoche era él, ¿verdad? El protagonista se resignó y pensó que dado que las cosas habían llegado hasta aquí, no tenía sentido ocultarlo. También tenía preguntas para ella. Aceptó que estuvo allí ayer. Ella lo llamó aquí solo para agradecerle. Si solo quería agradecerle, no lo habría llamado aquí tan audazmente. Así que tenía otra razón para llamarlo. Kwon dijo pensativamente que sería injusto de su parte ocultarle algo. Así que quería pedirle que exterminara a los demonios que anidaban en esta ciudad. Se inclinó y le pidió que le prestara su poder. El hombre estaba sentado en la barra quejándose descontento de cómo su jefe le echaba todo el trabajo.
Cada día no podía soportarlo más, y algún día se lo mostraría. De repente una chica se sentó a su lado y preguntó si él también estaba solo aquí. ¿Le importaría si le hacía compañía? Hoy estaba de humor quejumbroso. El hombre aceptó torpemente con ella. Mientras tanto, en la clase de literatura, Shu preguntó confundido: ¿demonios anidando en la ciudad? Kwon dijo que se dice que desde tiempos antiguos ha habido muchos demonios en este país que se alimentaban del miedo que obtenían al hacer daño a las personas. De esta manera expandieron sus territorios y para resistirlos, algunas personas adquirieron poderes especiales. Se les llama exorcistas. Kwon es descendiente de uno de estos clanes de exorcistas y lucha contra demonios cada noche. Actualmente un poderoso demonio que escapó de su sello se esconde en esta ciudad. Ella no tiene suficiente poder para derrotarlo, aún así que ¿podría ayudarla a salvar esta ciudad? Shu pensó confundido. Este mundo está realmente tan lleno de fantasía. Kwon exclamó que por supuesto también le pagaría una recompensa. El protagonista utilizó magia de evaluación y la información apareció en el tablero del sistema. Ella tiene alrededor de 16 años. Considerando los incidentes pasados, pensó que podría averiguar más, pero parece que esto es todo lo que se puede descubrir. Pensó que ella no estaba mintiendo, ¿verdad? De todos modos, Kwon es un ser del mismo mundo de fantasía que él, así que ella conoce sus habilidades. Shu estuvo de acuerdo y anotó que ayudaría de cualquier manera que pudiera. Kwon preguntó felizmente si eso era cierto. Le agradeció y preguntó si podía comprobar por si acaso él era humano, ¿verdad? El protagonista estuvo de acuerdo y añadió que por supuesto era humano. Kwon luego preguntó cómo había obtenido tal poder. Shu estaba confundido y dijo: ¿cómo puedo explicarlo? Después de un rato le contó todo lo que le había sucedido, y ella preguntó si eso significaba que hace 2 años obtuvo un extraño poder de algún misterioso extraterrestre de otro mundo. El protagonista dijo que, en resumen, eso era verdad. Le preguntó si sabía sobre la explosión de gas que ocurrió hace 2 años. En la escuela secundaria, Kwon estuvo de acuerdo y añadió que salió en las noticias en ese momento. Ella estaba confundida y dijo que parecía que 2 estudiantes murieron, pero eso no era cierto. Ese día, todos los estudiantes en el aula recibieron habilidades de un misterioso extraterrestre de otro mundo, y todos excepto él fueron arrastrados a otro mundo. ¿Por qué fue él el único que sobrevivió? Se podría decir que simplemente tuvo suerte. Kwon susurró: habilidades y otro mundo. Shu añadió: ese es el tipo de historia que suena sospechosa. Ella dijo pensativa que era difícil de creer al principio, pero después de ver su increíble poder no podía decir que era una mentira. Además, su poder era vital para ellos ahora, así que eligió creer su historia. El protagonista sonrió y le agradeció por entender de inmediato, porque facilitaba las cosas. Kwon apuntó a la imagen del demonio y dijo que era un Ushioni, un demonio que actualmente se estaba escondiendo en esta ciudad. El protagonista pensó en ello y anotó que había escuchado ese nombre en algún lugar antes. Kwon añadió que también preferiría no publicitar su existencia. Ella lo interrumpió y preguntó, así que necesitaban encontrar y destruir al Ushioni antes de que causara algún daño y comenzara el pánico. Kwon estuvo de acuerdo. Se disculpó con él por imponer tantas restricciones. El protagonista pensó en cómo ya había estado preparado para que algo problemático sucediera en el momento en que llegó aquí. Si todo lo que ella decía era cierto, ¿debería poder manejarlo?, preguntó Shu. Inquirió si tenía alguna pista sobre cómo encontrar a este Ushioni disfrazado. Kwon respondió que ya había enviado Shikigami. Estaban por toda la ciudad capaces de detectar auras demoníacas. No importaba cómo el yokai se disfrazara de humano, seguiría siendo un yokai. No podría ocultar completamente su aura. El protagonista se preguntó si ella estaba sugiriendo que lo destruyeran. Eso significaba que ya tenía algún tipo de plan. Kwon anotó que su Shikigami solo podía determinar su ubicación aproximada, así que llevaría al menos una semana encontrar a Ushioni. El protagonista se levantó y preguntó si ella sentía esta aura demoníaca. ¿Podría avisarle de inmediato? Kwon lo miró con confusión y notó que era posible. Shu le pidió que lo avisara tan pronto como encontrara algo. Kwon preguntó qué iba a hacer. El protagonista la miró y preguntó qué hacer. Era obvio que iba a acabar rápidamente con este monstruo. Mientras tanto, la chica y el hombre caminaban por el camino. Ella lo llamó.
Ella preguntó si quería ir a su casa. El hombre la miró en shock y preguntó, ¿está hablando en serio? La chica notó que era la primera vez que conocía a una persona con la que encontraba un lenguaje común tan fácilmente, así que tal vez podrían pasar esta noche juntos.